comenzar la sesión del día de hoy. El día de hoy me han pedido desarrollar algunos temas. ¿Ya? El primer tema que vamos a ver, eso está vinculado a la motivación de las resoluciones judiciales, ¿ya? Y eso es importante. Claro que estos criterios de motivación lo vamos a aplicar para un tema civil, lo vamos a traer para el ámbito civil, ¿no? Pero igual estos criterios son aplicables para todo tipo de especialidad, ¿ya? Entonces tenemos como referencia este expediente, esta sentencia, mejor dicho, ¿no? El 00728, ¿ya? Guión 2008, guión PHC/TC. Entonces, esta es la sentencia que se emitió en el caso de Juliana Yamoja, ¿no? ¿Ya? Entonces, no nos vamos a detener a ver el caso Yamoja porque es un tema que corresponde a una especialidad penal, ni mucho menos a desarrollar el tema del habeas corpus. Pero sí lo que habría que precisar es que esta sentencia establece un precedente en materia de motivación de resoluciones judiciales, ¿ya? Entonces dice, para que una sentencia esté constitucionalmente motivado y esté conforme al derecho a una debida motivación de resoluciones judiciales, tiene que tenerse en cuenta algunas situaciones, ¿no? ¿En qué caso se afectaría este derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales? Dice, el primer supuesto, dice, es cuando hay falta de motivación. ¿Ya? Te desarrolla el tema de falta de motivación o inexistencia de motivación, ¿no? En lugar de falta le llama inexistencia. Inexistencia. ¿Ya? Inexistencia de motivación, o cuando estamos ante una motivación aparente. Ante una motivación aparente. Entonces el Tribunal Constitucional señala que habrá una motivación aparente cuando el juez no responde en función a lo que se alega, ¿no? Entonces no establece la solución en función a lo que se presenta en el proceso, a lo que se alega por las partes. Respecto a ese punto, habría que señalar que eso me suena más, a mí en lo personal, por ejemplo, eso me suena más, si bien esta sentencia dice que habrá una motivación aparente cuando el juez tome una decisión que no concuerda en función a lo que se alega, eso me suena más a incongruencia, ¿no? Que a un tema de falta de motivación en realidad, ¿no? Pero, bueno, lo que dice que estaríamos ante una motivación aparente. Bueno, ¿en qué otro caso el tribunal establece que hay una motivación aparente? Dice, cuando el juez se ampara en frases sin ningún sustento, ¿no? Frases, palabras que no tienen ningún sustento, ¿no? Te amparas en frases, palabras sin sustento. Entonces, ahí habría una motivación aparente, ¿no? En la doctrina, por ejemplo, esto no lo dice esta sentencia, pero la doctrina sí lo dice, que en la motivación aparente, por ejemplo, es cuando tú en tu sentencia, todos tus considerandos pura de teoría, ¿no?
pero caso concreto, nada. Entonces, como si tú dices, considerando uno, el fin de la prueba es tal cosa. Considerando dos, los medios de prueba son, ¿no? Considerando tres, entonces haces una descripción teórica, ¿no? Una descripción teórica, pero caso concreto, casi nada, ¿no? Entonces ahí habría una motivación aparente en la doctrina que considera, ¿no? La doctrina también considera, en caso de motivación aparente, esto ha sido desarrollado mucho más en la doctrina que en la sentencia. La sentencia solamente te habla de cuestiones muy puntuales. Por la doctrina sí, motivación aparente, por ejemplo, también cuando haces una descripción de las pruebas, pero no la valoras, no estableces una valoración de las pruebas, ¿no? Eso en tus considerandos, a Fojas tal se presentó tal cosa, a Fojas tal cosa, se ofreció medios de prueba tal cosa. Entonces todo es una descripción, pero no se advierte valoración. Entonces dice, si no hay una valoración y es una mera descripción, eso es motivación aparente, ¿no? Entonces eso sí establece, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo. Entonces dice, cuando hay una falta, inexistencia de motivación, que sería el peor escenario, cuando hay una inexistencia de motivación es que no existe ninguna razón respecto de esa decisión. Eso sería el peor escenario. En la motivación aparente al menos hay algo, pero ese algo es, ¿no?, que básicamente es como un manto que cubre lo que debería de ser, ¿no? Formalmente, aparentemente está bien, estructuralmente la sentencia tiene parte expositiva, considerativa y resolutiva, y en la parte considerativa tiene considerandos, pero todos esos considerandos son meramente descriptivos. Eso es motivación aparente, en realidad, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que dice, se estaría afectando y vulnerando en ese caso, ¿no? El segundo punto establece también, dice, se afectaría el derecho a una debida motivación de resoluciones cuando hay una falta en la motivación interna. Motivación interna. Y esto de falta de motivación interna es lo que también llaman defectos internos en la motivación. Defectos internos en la motivación. Los defectos internos en la motivación básicamente se centran cuando la sentencia es incoherente. Los fundamentos, las premisas que el juez utiliza son incoherentes entre sí. No tienen lógica, no tienen un sentido lógico. Y cuando afecta la lógica, cuando no hay un sentido lógico en tu razonamiento, estamos ante un defecto interno, ¿no? No hay no hay un criterio lógico. La sentencia también enfatiza, estamos hablando de un argumento incoherente, de un argumento confuso, ¿no? Se afectan reglas de lógica, ¿no? Entonces ahí estaríamos ante un defecto interno de motivación, ¿no? En ese sentido habría que recordar que en los últimos años se ha desarrollado el tema de que la argumentación jurídica debe respetar los principios lógicos, ¿no? Entonces si yo veo en un considerando, un juez dice algo y en un considerando posterior dice algo totalmente contrario a lo que dijo antes, eso es defecto interno en la motivación, falta de motivación interna o defectos internos en la motivación, ¿no? Entonces eso también es importante que habría que señalar. De ahí también establece que también constituiría una afectación al derecho a la debida motivación cuando hay deficiencias, ¿no? Deficiencias en la motivación externa. Motivación externa. El anterior se refería a defectos internos, que tienen que ver con la lógica. Las deficiencias de motivación externa tienen que ver más con la justificación de las premisas. No tiene que ver con la lógica.
puede que la sentencia está lógicamente correcta. El problema es que no justifica las premisas, no justifica, no establece argumentos para justificar las premisas, ¿no? La misma sentencia te da un ejemplo, y el ejemplo lo pone en un enfoque de responsabilidad civil. Te dice, si un juez dice, está acreditado los daños, que es su premisa, y que estos daños han sido causados por el demandado, que es su premisa, pero no establece argumentos, razones, hechos que conectan al demandado con esa conducta que le produce el daño al demandante, estaríamos hablando de una deficiencia externa en la motivación. Desde un punto de vista lógico, ya, tú dices que los daños están acreditados y que los daños son causados por el demandado. Desde un punto de vista lógico es coherente. Pero desde un punto de vista de justificación no hay argumentos. ¿Por qué razón? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son los hechos? ¿En qué te sustentas para decir que el demandado es el causante? ¿No? Entonces no basta decir solo el demandado provocó, sí, pero ¿en qué te basas? ¿No? ¿En qué te justificas? ¿Alguna prueba? ¿Algún hecho? Entonces en eso, a eso se refiere motivación externa. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver más con la justificación de las premisas que tú adoptas. ¿Ya? Entonces eso es. También habrá problemas en la motivación cuando hay una motivación insuficiente. Motivación insuficiente. Entonces dice, la idea es que el juez tiene que dar motivos y que esos motivos sean suficientes, razón suficiente. Hay un principio lógico que se utiliza actualmente en derecho, que es el principio lógico de razón suficiente. A toda decisión tiene que haber una razón, a toda conclusión hay una razón, hay una explicación. En consecuencia, no es el sí por el sí ni el no por el no. El sí es por algo y el no es por algo. Y eso tiene que determinarse. Esa motivación tiene que ser suficiente. ¿Bien? Entonces, eso también establece. También forma parte del derecho a la debida motivación, o se afecta el derecho a la debida motivación cuando la motivación de la sentencia, la motivación, es sustancialmente incongruente. Sustancialmente incongruente. Perfecto. Entonces, eso sí tiene que ver con la congruencia. Entonces, usted sabe que a nivel procesal hay un principio que es la congruencia, ¿no? Entonces, que lo decidido por el juez sea correspondencia en función a lo que se alega por las partes. Que el juez decida en base a lo que las partes proponen, ¿no? Eso es congruencia. Cuando te apartas de ello, estamos ante una incongruencia. Y en la sentencia te pone dos situaciones. Cuando el juez resuelve sobre aspectos que no se han alegado, que no se han señalado, la sentencia lo llama, estaríamos ante un caso de incongruencia objetiva. Incongruencia objetiva. Eso quiere decir que estás resolviendo en función a aspectos que las partes no han señalado, no lo han dicho. Entonces eso es una incongruencia objetiva. Nosotros en procesal a esto usualmente le llamamos extrapetita, ¿no? Normalmente lo llamamos extrapetita, ¿no? Pero le dicen incongruencia objetiva. También dice habrá incongruencia cuando omites pronunciarte sobre lo que se te pide. Entonces hablan de una incongruencia por omisión, una incongruencia omisiva, ¿no? Una incongruencia por omisión. También dice cuando el juez decide
y no se pronuncia sobre lo que las partes le han planteado para discusión, ¿no? Entonces hay una incongruencia por omisión. A esto procesalmente le llamamos citra petita, ¿no? Citra petita. Entonces, pero eso, en ese sentido, eso es, dice, también se vulneraría el derecho a una debida motivación. Y finalmente señala que también hay situaciones donde la motivación tiene que ser cualificada. Motivación cualificada. ¿Qué quiere decir una motivación cualificada? Que en este caso la motivación tiene que ser más rigurosa, tiene que ser mucho más rigurosa, mucho más profunda la motivación. ¿Y en qué casos te está diciendo que la motivación tiene que ser mucho más rigurosa? Bueno, básicamente te menciona dos situaciones. La primera es en aquellos casos donde se rechaza la demanda. Donde se rechaza la demanda. Ahí tiene que haber una motivación cualificada. ¿Por qué? Yo entiendo esto de rechazo de la demanda, yo lo entiendo si lo traigo al ámbito civil, lo entiendo en aquellos casos donde en la sentencia, el juez te declara improcedente la demanda. En la sentencia, ¿ok? No improcedente al inicio, ¿no? Sino improcedente al final. ¿Y por qué entiendo que eso debe ser cualificado, debe ser mucho más rigurosa? Porque no solamente estás rechazando la demanda, sino con ello conlleva el rechazo a la tutela jurisdiccional, el rechazo al derecho de acción, el rechazo a otros derechos procesales de carácter fundamental. Entonces, no es solamente esta demanda no va, sino que eso conlleva a que el derecho a la tutela jurisdiccional no se está alcanzando. Porque el derecho a la tutela jurisdiccional se alcanza cuando el juez se pronuncia sobre el fondo. Entonces, si es improcedente, al final eso es realmente grave. Y eso, al ser una cuestión excepcional, al no ser la regla, debería tener una motivación mucho más rigurosa que corresponde. Entonces, ahí podríamos entender ese caso. Y en el otro caso, donde dice de la motivación descualificada, cuando en esa decisión se afectan derechos fundamentales. Se afectan derechos fundamentales. Ese es otro caso. Les pongo un ejemplo que se ha dado, no en una jurisprudencia peruana, pero sí en jurisprudencia extranjera, ¿no? Hay un señor ya mayor y se somete a un estudio médico y el médico le informa que tiene tal enfermedad y estos son los pasos a seguir: un tratamiento, una operación, una intervención quirúrgica. Y el señor dijo: no quiero someterme a nada. Bajo el consentimiento informado le digo que no, es mi libertad, es mi decisión no someterme a nada. Perfecto, el médico no actúa, no hace nada, el médico informa a la familia y la familia le dice al médico: médico, sí tienes que hacer algo. Pero el médico dice: yo no puedo hacer nada. Y la familia exige que se haga algo, que sí lo opere. Y el médico está en esa disyuntiva. La familia va a un juez y un juez para que dice que le ordene al médico para que haga la operación. El juez, para tomar la decisión, tiene dos derechos en conflicto. Por un lado está el derecho del señor, que es su derecho a la libertad, y por otro lado está el derecho, ¿no?, a la vida y el deber de los médicos de salvar la vida.
Perfecto, esos son derechos que están en conflicto. En esos casos donde estás discutiendo derechos fundamentales, vas a tener que hacer una ponderación de los derechos. Y al tratar de proteger un derecho, necesariamente va a conllevar que se afecte otro derecho. En esos casos tiene que haber una muy buena argumentación, porque no es cualquier caso, no es cualquier caso. Estás protegiendo un derecho, la libertad, por ende se afectará el derecho a la vida. Proteges el derecho a la vida, por ende afectará el derecho a la libertad. Entonces, dependiendo a quién le des la razón, siempre va a haber un derecho fundamental que se puede ver afectado. En esos casos requiere una motivación muy calificada, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahorita en Estados Unidos, una noticia de hoy día o ayer, ¿no? Los padres, el niño tiene cáncer. Los padres no quieren que le sometan al tratamiento de quimioterapia. Los padres se niegan al sometimiento al tratamiento de quimioterapia, pero ahí es donde ingresa el Estado en protección del menor y dice que sí le vamos a someter, y lo llevaron a jueces a los padres y el juez determinó que sí hay que someterlo a tratamiento. Entonces veas, estás privilegiando un derecho de una persona en el menor, y dentro de ello estás yendo contra el derecho de los padres, ¿cierto? Entonces subirá que en este caso están privilegiando más el derecho del menor, a su integridad, a su salud, a su vida, y por lo tanto el derecho de la libertad o la manifestación de los padres no resulta relevante en un caso como en ese escenario. Y mérito a ello, por haberse negado a que el niño sea sometido a quimioterapia, le han quitado la custodia a los padres. Por lo tanto, el niño ya no está bajo la custodia de los padres. Entonces, vea usted, en esas decisiones estamos hablando de esto, ¿no? Afectas derechos, y ahí se requiere una motivación cualificada. Entonces, esto es lo que ha señalado esta sentencia del Tribunal Constitucional. El derecho a la... Este es el contenido constitucional, dice, ¿no? El contenido constitucional de lo que implica el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces podrías tú cuestionar vía un amparo diciendo que esa sentencia dada en un proceso ordinario ha sido afectado cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Y la sentencia reconoce de que no cualquier error judicial conlleva a la afectación del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. El error que conlleve tiene que estar en mérito a cualquiera de estas situaciones. ¿Bien? Cualquiera de estas situaciones. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Ya? Entonces, son estas sentencias. Y a partir de esta sentencia, esto de acá se desarrolla pues en otras sentencias, ¿no? Pero digamos que este es el precedente. Y nosotros lo vamos a encontrar en muchas otras sentencias. Pero este es el desarrollo, ¿ya? Muy bien, entonces eso es el primer punto que me pidieron desarrollar con ustedes. El segundo punto es hablar un poco de la acumulación procesal. ¿Ya? Acumulación procesal. Básicamente referente a la acumulación de pretensiones. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una acumulación basado en las pretensiones. Una acumulación objetiva. ¿Ya? Entonces, una demanda puede, para que haya una acumulación objetiva, tiene que tener mínimamente dos pretensiones, de dos a más.
¿ya? Para que exista una acumulación. ¿Ya? Puede haber muchas, mínimo 2. Entonces, para yo acumular pretensiones de manera objetiva, eso es una acumulación objetiva, yo tengo que cumplir determinados requisitos. Entonces me dice, ¿cuáles son esos requisitos? Ya, primer requisito para acumular pretensiones es que las pretensiones sean de competencia del mismo juez. Entonces, que sean de competencia del mismo juez. ¿Ya? Competencia del mismo juez. ¿Lógico? Si yo tengo una pretensión de familia, no puedo acumular una pretensión civil, ¿no? No podría, porque son competencia de diferente juez. Perfecto. Entonces, eso es la regla, no puedo acumular competencia, si se afectara la competencia. Pero esta regla tiene una excepción. Digamos, esta regla, esto es una regla ya. Esta regla tiene una excepción. Entonces, ¿la excepción cuál es? Si tú tienes pretensiones tramitables a jueces de diferente grado, ahí sí se puede acumular, dice, ¿no? Las pretensiones tramitables en jueces de diferente grado, no materia, grado. Una pretensión tramitable en un juez de paz letrado, ¿puedo acumular una pretensión tramitable de un juez civil? Dice, sí puedes acumular. Siempre que la demanda la interpongas ante el juez de mayor grado. Entonces, siempre y cuando acá la interponga ante el juez de mayor jerarquía, la demanda está bien planteada, está bien interpuesta. ¿Ya? Entonces, hay una pretensión tramitable en un juez civil y hay otra tramitable en un juez de paz letrado. ¿Ambas pretensiones las puedo acumular? Sí, las puedo acumular, siempre y cuando la interponga ante el juez de mayor jerarquía, de mayor grado. Entonces, esta es la excepción a la regla. Y solamente se refiere a grado, no a materia. En casos de materia no se podría. Ahí sí hay que respetar que sean de competencia del mismo juez, ¿no? Que sean de competencia y por lo tanto no se afecte la competencia del juez. Entonces, ahora sí, grado sí se puede aplicar. Ese es el primer requisito, con su salvedad, ¿ya? El segundo requisito dice, las pretensiones sean tramitables en la misma vía procedimental. La misma vía procedimental. O sea, claro, la idea es que sean pretensiones de la misma vía procedimental. Eso sí, ¿no? Pero esta regla también tiene su excepción. Entonces dice, ¿se pueden acumular pretensiones que son tramitables en diferentes vías procedimentales? Pues la respuesta es sí, se puede. ¿Se puede acumular una pretensión que se tramita en conocimiento sumado a otra pretensión que se tramita en abreviado? Sí se puede, siempre que la demanda lo interpongas en la vía más larga, en la vía más lata. Si la demanda lo interpones en la vía más larga, la demanda está muy bien. Perfecto. Entonces, si yo tengo una pretensión que se tramite en sumarísimo, con una pretensión que se tramite en abreviado, claro, la demanda plantéala en abreviado. Si es abreviado y conocimiento, en conocimiento. Perfecto. Entonces, la vía más larga. Entonces, esto es la excepción. Entonces, se permite. Entonces, ya la regla no es tan absoluta como antes, ¿no? Entonces, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es que las pretensiones no deben ser contrarias entre sí. Contrarias entre sí. No deben ser contradictorias, contrarias entre sí.
¿no? Ese es el tercer requisito. Lógico, la idea es que no se contradigan, no se contrapongan entre sí, esa es la regla. Sin embargo, esta regla también tiene su excepción. Es decir, puedes acumular pretensiones que son contrarias entre sí. La norma dice, puedes hacerlo siempre y cuando la demanda la interpongas de manera acumulación, de manera subordinada, una acumulación subordinada, que vamos a ver después de qué se trata, o cuando estemos ante una acumulación alternativa, y bueno, eso ya también en su momento resolveremos de qué se trata. Entonces dice, siempre y cuando sea subordinada, también pueden ser pretensiones contrarias entre sí. Siempre que le interpongas de manera subordinada o de manera alternativa, las pretensiones pueden ser contrarias entre sí. En otro tipo de acumulación que no sea subordinada, no sea alternativa, no pueden ser contrarias entre sí. Ahí sí tendría que respetarse la regla, ¿no? Ahí sí hay que respetarse la regla. En lo demás hay que respetar la regla. En estos casos, ahí sí la regla no necesitas respetarla, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que están en la ley. La doctrina, hay un proyecto del Código Procesal Civil, una reforma, dice, oye, aumentemos una más, el cuarto, y dice, para acumular pretensiones siempre hay que tener en cuenta que las pretensiones tienen que tener conexidad. Tiene que haber conexidad en las pretensiones. Claro, el código actual no lo dice así, ¿no? Conexidad, se entiende, ¿no? Que las pretensiones son conexas. Pero, dice el requisito de la conexidad. ¿Por qué acumulas una pretensión con otra? Porque hay conexidad, hay conexión. Por eso lo acumulas, ¿no? Y en base a eso hay una acumulación de pretensiones. ¿Bien? Entonces, los requisitos para acumular pretensiones son que sean tramitables ante el mismo juez, salvo que en razón de grado la interpongas ante un juez de mayor grado, que sean tramitables en la misma vía procedimental, y en caso de que las pretensiones son tramitables en diferentes vías, puedes acumularlas siempre que la interpongas en la vía más larga, que las pretensiones no deben ser contrarias entre sí, salvo que la interpongas de manera subordinada o alternativa. Y bueno, se habla también de la conexidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos requisitos para acumular pretensiones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de acumulación objetiva? Pues ahí vamos a desarrollar. Subordinada y alternativa, acá hay dos. Acá hay dos. Pero vamos a ver qué tipo de acumulación objetiva existe. Lo pueden clasificar de esta manera. Hay una acumulación objetiva. Si lo interponen desde la demanda, dice, hoy es una acumulación objetiva originaria. Si lo interpones desde la demanda. Si es desde el primer momento, con la demanda. Y si la acumulación sale con posterioridad a la demanda, bueno, si es posterior a la demanda, será sucesiva. Sucesiva, si es posterior a la demanda. Perfecto. Vean, sucesiva, originaria, sucesiva. Entonces vamos a tratar de que las pretensiones objetivas pueden ser originarias y pueden ser sucesivas. Originarias en la demanda, sucesivas después de la demanda. ¿En qué caso se puede dar originaria? Ya sabemos en qué caso sucesivo. Vamos a ver después. Entonces, originariamente, dice, ¿qué tipos de acumulación podría darse? Bueno, podría darse de esta manera. Acumulación objetiva subordinada. Acumulación objetiva alternativa. Acumulación objetiva accesoria.
acumulación objetiva de carácter autónomas, pretensiones autónomas, y acumulación objetiva, pretensiones de carácter condicional. Ahí están los tipos de acumulación. Habría que precisar que los tres primeros están regulados en el Código Procesal Civil expresamente. Los tres primeros. Los dos últimos están desarrollados en la doctrina procesal. Hay jurisprudencia que también ya los menciona, ya los va mencionando. Y el proyecto de reforma del Código Procesal los busca incorporarlos. Por lo tanto, en el proyecto sí está desarrollado el carácter autónoma y condicional. Entonces, ahí hay acumulaciones. Entonces, cuando yo presento una demanda con varias pretensiones, habría que precisar cuál de estas acumulaciones estamos hablando, ¿no? En el carácter sucesivo, normalmente esto se da a nivel originario, al momento de presentar la demanda, ¿no? Normalmente. Cuando es de carácter sucesivo, el Código Procesal desarrolla, dice, ¿en qué caso se puede dar? Bueno, primer caso, cuando estamos hablando de la modificación de la demanda. Modificación de la demanda. Ese es un caso. El otro caso es cuando se hace una reconvención. Otro caso es cuando existe una acumulación de procesos. Acumulación de procesos. Otro caso es cuando existe aseguramiento de pretensión futura. Entonces, esos cuatro casos están regulados en el Código Procesal como acumulación objetiva sucesiva, porque en estos cuatro casos, en estos cuatro escenarios, la acumulación se presenta después de la demanda, posterior a la demanda. Pero hay un quinto caso que no lo dice expresamente acumulación sucesiva, pero también lo es, que es la intervención excluyente principal. Intervención excluyente principal. Entonces ahí vamos a desarrollar todas estas acumulaciones. ¿A de qué se trata? En todos estos escenarios para acumulando pretensiones, ¿no? Bien. Entonces vamos a comenzar con la subordinada. Cuando usted acumula la demanda de manera subordinada, lo que sí quiero es que usted en su demanda diga: presento como pretensión principal, después voy a poner un ejemplo, ahora lo voy a aplicar la regla. La pretensión principal X. Ya, lo tiene que decir. ¿Cuál es la pretensión principal? Mi pretensión principal es tal cosa. Y mi pretensión subordinada, señor juez, subordinada, es la pretensión Y. Es tal cosa. Perfecto. Esas son las pretensiones. ¿Cuál es la regla cuando se presenta una acumulación de esta naturaleza? ¿Ya? Esta pretensión principal y subordinada. La regla es esta. Llegado el momento, el juez va a tomar una decisión. Y el juez va a decir: se declara fundada la pretensión principal.
infundada la pretensión principal y en consecuencia carece de objeto pronunciarme sobre la pretensión subordinada. Así va a decirte el juez. Si te declara fundada la pretensión principal, ya no será necesario, carece de todo objeto, emitir un pronunciamiento en relación a la pretensión subordinada. ¿Ok? Si es fundada la principal. Si la principal es lo contrario, infundada, infundada la pretensión principal, ahí sí, el juez ingresará a pronunciarse en relación a la pretensión subordinada. Ingresará a pronunciarse en relación a la pretensión subordinada. Entonces, para que el juez se pronuncie sobre la pretensión subordinada, es necesario que la pretensión principal sea desestimada. Si la pretensión principal es desestimada, me pronunciaré sobre la pretensión subordinada. Porque si la pretensión principal es amparada, no tiene sentido emitir pronunciamiento alguno en relación a la pretensión subordinada. Si la pretensión principal la desestimo, pronuncio sobre la pretensión subordinada. Me pronuncio sobre la pretensión subordinada. No significa que necesariamente la ampare, porque podría igual desestimarla. Porque si yo digo que la pretensión principal es infundada, paso a pronunciarme sobre la pretensión subordinada, y al emitir pronunciamiento sobre la pretensión subordinada, podría decir que la pretensión subordinada es fundada. Podría decir. Podría decir que la subordinada también es infundada. También podría decir. Entonces podría haber una sentencia que diga fundada la principal y no tiene sentido emitir pronunciamiento sobre la subordinada, ¿cierto? Podría haber una sentencia que diga infundada la principal y fundada la subordinada, sí, también. Podría haber una sentencia que diga infundada la principal, infundada la subordinada, también podría haber una sentencia. Entonces la subordinada es como una pretensión suplente. En la realidad, el objetivo es, si la principal se ampara, lo subordinado no tiene sentido. ¿Queda claro? Esto es usual en la práctica judicial civil. Se presenta, lo he visto, en estos casos. Se presenta como pretensión principal la nulidad del acto jurídico. Por cierta causal específica, ¿no? Una causal específica de nulidad, ¿no es cierto? Y subordinadamente se presenta la anulabilidad del acto jurídico. Entonces, ambas pretensiones son contradictorias entre sí. Por supuesto que son contradictorias entre sí. Porque un acto no o es nulo o es anulable, no puede ser las dos cosas a la vez, ¿cierto? Pero ¿se puede acumular pretensiones contradictorias entre sí? La respuesta en regla es no se podría, no se debería. Esa es la regla. Pero si lo propongo de manera subordinada, sí se podría. Si lo presento de manera subordinada, sí se podría. Acumular pretensiones contradictorias entre sí, pretensiones que entre sí se contradigan, ¿puede acumularse? Si lo presento de manera subordinada, sí se podría. En ese caso, la nulidad, que es el más grave, yo no podría plantear la nulidad como subordinada en un caso así. La principal tendría que ser de todas maneras el más grave. La anulabilidad, que es menos grave, sería la subordinada. Entonces, aquí yo lo que haría es presentar la nulidad como pretensión principal y la anulabilidad como pretensión subordinada. Si el juez declara fundada la pretensión principal,
el juez dirá en su sentencia, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la anulabilidad del acto jurídico. Contrario censo, ¿no? Si el juez desestima la pretensión de nulidad, el juez dirá, ahora emitiremos pronunciamiento en relación a la anulabilidad del acto jurídico. Entonces, ahí estamos acumulando pretensiones que entre sí se contradicen, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Nulidad y anulabilidad se pueden acumular en una demanda, sí se pueden acumular. Si lo presento de esta manera, que es la única posibilidad que yo puedo aceptar en un caso así, sería subordinada. Esta nulidad y anulabilidad a la vez no podría encajar en ninguna de estas. Tendría que ser de esa manera necesariamente. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esto, no es cierto? Perfecto. Entonces, eso es subordinado. Alternativo, que es la segunda. Primero aplicamos la regla y luego ponemos el caso. Cuando yo presento pretensiones alternativas, yo digo en mi demanda, señor juez, interpongo la pretensión X y alternativamente, y así lo digo en mi demanda expresamente, ¿no? Y alternativamente solicito la pretensión Y. Entonces en mi demanda digo, ¿no? Solicito la pretensión X y alternativamente la pretensión Y. ¿Ya? Acá, digamos, ambas pretensiones tienen el mismo rango. No es que uno sea más que el otro, tienen el mismo rango las pretensiones. ¿Y cuál es la regla? La regla se da cuando el juez emite la sentencia, ¿no? Llega la sentencia y el juez en su sentencia declara fundada ambas pretensiones. Fundada la pretensión X y fundada la pretensión Y. Fundada las dos. Pero como son alternativas, y el juez lo dice en su sentencia, como son alternativas, el juez le da un plazo al demandado para que el demandado pueda elegir cuál de las pretensiones va a tener que cumplir al momento de ejecución de la sentencia. Entonces el juez en la misma sentencia dirá, fundada la pretensión X y alternativamente la pretensión y le señalo un plazo de tantos días bajo apercibimiento de que usted pueda elegir cuál de las pretensiones va a cumplir, señor demandado. Haciéndole recordar que si no lo elige el demandado, lo hará el demandante. Entonces, el demandante, si no lo elige, si el demandado, si usted no lo elige, el demandante lo elegirá. Así es que, al final te doy la opción de elegir. Eso es alternativo, ¿no? Alternativo es eso. ¿Ya? Entonces, un caso, no es muy frecuente, por cierto, la alternativa, pero un caso en la que una persona le había prestado a otra persona bienes muebles para una actividad, ¿no? Mesas, sillas, ¿no? Préstamo de uso, comodato. Y ocurre que no se le devuelve. Entonces esta persona le dice, bueno, señor juez, solicito como pretensión X la devolución o restitución de bienes muebles, consistente en tal cual cosa, ¿no? Señalo mi lista de bienes muebles. Y alternativamente, señor juez, solicito el pago del valor de los bienes muebles ascendente a tal monto, ¿no? Haciendo una valuación de los bienes. Te establece el monto de tanto. Perfecto. Entonces el juez queda acreditado el préstamo. El juez dice, está aprobado que hay préstamo, está aprobado que no ha habido devolución de los bienes. En consecuencia, se declara fundada la demanda y se ordena al demandado a que se devuelva los bienes muebles y alternativamente a que pague el valor de los bienes, ¿no? El demandado, el juez le dice, demandado, elige
¿no? Te doy plazo de tanto, elige. O vas a devolver los bienes o vas a pagar el valor de los bienes. Perfecto, si no lo hace él, lo hará el demandante. Aquí también estamos hablando de pretensiones que entre sí son contradictorias, ¿no? Pretensiones que entre sí. Entonces, las pretensiones contrarias entre sí pueden ser acumuladas siempre que le interpongas de manera subordinada en el caso anterior o de manera alternativa, como este caso. ¿Ya? Pero en las otras no, en las otras siempre las pretensiones no deben ser contrarias entre sí. En las otras sí, las pretensiones no deben ser contrarias. Acá sí se puede decir que son pretensiones contradictorias entre sí, pero son de carácter alternativas. ¿Ok? ¿Se entendió esto, no es cierto? Bien. Accesoria. En el caso de la accesoria, ahí vuelvo a señalar en mi demanda, ¿no? Señor juez, señalo como pretensión principal la pretensión X y señalo como pretensión accesoria la pretensión Y. Perfecto. Entonces ahí también, ¿no? Principal X, accesoria Y. Entonces, el juez, llegado el momento de emitir sentencia, declara fundada la pretensión principal. Al declarar fundada la pretensión principal, lógica consecuencia, fundada la pretensión accesoria. Fundada la pretensión accesoria. Entonces, el efecto propio de la principal. Es la lógica de la principal, ¿no? Lo contrario sensu, ¿no? Obviamente, si la principal es declarada infundada, la lógica consecuencia es que la accesoria también sea infundada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea va al camino de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, el accesorio hay que tenerlo en cuenta. Solicito como pretensión principal la resolución del contrato. Resolución de un contrato de compraventa por incumplimiento del comprador. ¿No? Comprador no me ha pagado el precio y solicito que el contrato se resuelva como pretensión principal. Y accesoriamente solicito la restitución del bien, dado que el título que tiene el demandado ya no tendría. Entonces tendría que devolverme el bien al resolver usted el contrato. Entonces el juez dice en su sentencia, el incumplimiento ha quedado acreditado, la compraventa se resolverá y la consecuencia de la resolución es que se ordenará la restitución. Ese efecto propio de la resolución es la restitución. Entonces, eso es una pretensión accesoria. ¿Ok? No hay nada más, ni siquiera en la pretensión accesoria, ni siquiera hay que tener un razonamiento mayor, ni siquiera hay que hacer una argumentación profunda. Es básicamente la consecuencia de la principal. Si la principal se ampara, lo accesorio va a seguirlo a suerte. Eso es una pretensión accesoria. ¿Ok? En accesoria se presenta mucho los llamados pretensiones, bueno, implícitos. En accesorios se presentan mucho los implícitos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando usted no lo diga expresamente, se entiende que debe ser así. Le pongo un ejemplo. Yo vi una demanda así. Solicito prescripción adquisitiva. Solicito que me declaren propietario por prescripción adquisitiva, ¿no? Esa es mi pretensión principal. ¿Qué pido? Accesoriamente solicito que usted inscriba esa sentencia en registro, ¿no? Y que además, como segunda accesoria, cancele el título del propietario anterior. ¿Cierto? Eso pidió el demandante.
Entonces la pregunta era, ¿es necesario pedirla? ¿O es consecuencia propia de la sentencia de prescripción adquisitiva que se inscribe y que se cancele el registro del propietario anterior? ¿No? Entonces, o tengo que pedirla. Y si no lo pido, el juez igual lo inscribe y lo cancela. ¿Entonces ya te das cuenta? Entonces hay cosas cuando no lo pida, en este caso lo pidieron así expresamente. Pero aun cuando no lo pidas, está ¿en dónde está? Entonces, ¿qué se supone? Si el juez declara la sentencia de prescripción adquisitiva y el bien está inscrito, ¿qué se supone? ¿Qué hay que hacer? ¿Que hay que inscribir o no? No tiene sentido que me declaren y no se inscriba. Que hay que inscribir, pues. Y al inscribir, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar el asiento del otro propietario. Entonces, eso es lógica consecuencia, ¿cierto? Eso es implícito, eso no es... Entonces, claro, si quieres pedirlo, bueno, no hay problema que lo pidas. O sea, puedes hacerlo. Yo creo que no hay ningún problema en pedirlo expresamente, pero aun cuando no lo pidas, eso es parte. Entonces, hay cosas que son implícitas, ¿ya? Entonces, en casos de accesoriedades. Muy bien, entonces... En las pretensiones autónomas, yo señalo en mi demanda, señor juez, presento en mi demanda la pretensión X. Presento además la pretensión Y. Presento además, incluso puedo tener más, pretensión Z, y todas son autónomas. Perfecto, autónomas, lo cual quiere decir que todas tienen carácter de principal, todas serían principales. Aquí no hay que uno es más importante que otro, asumimos que todos tienen el mismo rango, todas son principales y todas tienen que estar debidamente justificadas en la demanda. La pretensión X, respecto a la pretensión X, sus propios fundamentos fácticos, jurídicos, probatorios. La pretensión Y, sus propios fundamentos fácticos, jurídicos, probatorios. La pretensión Z de igual manera. Entonces, no mezclar todo en uno solo, ¿no? ¿Ya? Tú tienes tres pretensiones, un solo fundamento fáctico, un solo fundamento jurídico. Entonces la idea es tratar de separar la demanda en cuántas pretensiones de esta naturaleza hay, pretensiones autónomas. Y al ser autónomas, ¿qué significa? El juez podría decir, fundada la pretensión X, me he pronunciado respecto a la pretensión X, fundada. La pretensión Y también es fundada, también debidamente sustentada. La pretensión Z también fundada, debidamente sustentada, dando las razones por qué, ¿no? Perfecto, ¿pueden ser fundadas las tres? Perfecto. ¿Puede ser infundada las tres? También puede ser infundada las tres. Infundada la X, infundada la pretensión Y, infundada la pretensión Z. Perfecto. Muy bien, hasta ahí se entiende. ¿Puede ser fundada uno? ¿Infundada el otro? También. Si son autónomas, claro que sí. ¿Infundada el otro? ¿Fundada el otro? También. Viceversa, el otro puede ser infundada, la X puede ser infundada, la Y puede ser fundada, también, ¿no? El de antes, Z puede ser infundada, también puede ser infundada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay muchas más posibilidades. Es decir, el amparo de una no significa que el otro te lo haga amparar. Podría estimarse una, podría desestimarse otra, podría ampararse todas, o podría desestimarse todas. Y en el caso que ampares todas, tienes que justificar por qué el uno, por qué el otro y por qué el otro. Tienes que justificar separadamente en tu sentencia. Entonces, así como cuando planteas la demanda, tienes que estar justificada tu demanda en tres, prácticamente es un escrito en tres demandas. La sentencia también es una sentencia con tres pretensiones, tiene que estar debidamente justificada cada una de ellas. Entonces, así operan las pretensiones autónomas, ¿no? Y cuando yo presento mi pretensión X
Solicito, señor juez, el divorcio por causal específica como pretensión X. Como pretensión Y solicito la tenencia, señor, de mi hijo. Quiero yo tener al niño. Y como pretensión Z, solicito que la madre pase alimentos al niño. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces te planteo. Divorcio por causa de tenencia de alimentos. Muy bien, son pretensiones autónomas. ¿Cuál es el error que se cometía en el Perú? Que la tenencia y los alimentos se le consideraba como pretensiones accesorias. Que por cierto era un error considerarlas accesorias. El error de los demandantes al considerarlas accesorias es que no motivaban la tenencia, no motivaban alimentos. Sus demandas eran respecto al divorcio motivado, pero respecto a la tenencia no decían nada. Respecto al alimentos tampoco decían nada. Es más, muchas veces se pedía en un otro sí digo, planteo tener alimentos sin justificarla debidamente. Error de los jueces cuando resolvían diciendo la pretensión de divorcio es infundada. Y si es infundado el divorcio, por lo tanto, al ser accesorias las otras, carece de sentido pronunciarse sobre las otras. Entonces uno se preguntaba, oye, pero señor juez, ¿y dónde está el interés superior del niño? ¿No? O sea, prácticamente usted se lo ha borrado así rapidísimo, ¿no? Pues porque tú consideras que es accesoria, ¿no? Bueno, el juez comete el error el abogado, el juez cometen el error de ver eso como accesorio, ¿no? Pero también el error venía de la propia ley, ¿no? La propia ley consideraba como accesoria, había artículos que decían que estas pretensiones eran accesorias, ¿no? Hay jurisprudencia incluso que dice que son accesorias, ¿no? Lo cual es un contrasentido total, es un error total decir que son accesorias cuando son pretensiones principales. Porque el divorcio por causal tiene su justificación, tiene sus reglas, la tenencia también lo tiene, los alimentos también lo tienen. Entonces cuando el juez emite un divorcio podría decir fundada el divorcio, podría decir infundada la tenencia, ¿no? O podría decir fundada el alimento, ¿cierto? Podría haber una sentencia donde diga el divorcio, infundada el divorcio y fundada la tenencia. ¿Por qué no? O sea, ¿qué mal está haciendo el juez ahí? Yo no podría decir, juez, estás haciendo muy mal porque si has desestimado la pretensión de divorcio, no tiene sentido que la tenencia haya sido fundada. No, eso sí se puede dar. Eso es posible que se dé. Entonces, el error es de que tú concibas esto como accesoria cuando no lo es. Ese es el error. El error es concebir esto como accesoria. Si tú lo concibes como accesoria va a ser, si esto es infundada, lógico, lo otro también es infundada. Pues. Si lo sigues concibiendo como accesoria, lo seguirás entendiendo así. Pero la doctrina no, la doctrina ya está cambiando eso. Y ya está esto, hay un proyecto de reforma del Código Procesal que busca incorporarlo. Ya te está hablando de pretensiones autónomas también. Pero, por ejemplo, en el divorcio, por cualquier causa, si es fundada, o sea, fundamos ya se divorcian, ahí entonces obviamente implica una tenencia. Pero si es infundada, la tenencia pues no tiene caso infundada. Sí, pero no es así porque, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo le pido a mi cónyuge divorcio por causal específica, ¿no? Violencia, adulterio, en fin. Vamos a suponer que no se ha configurado la causal. Pero además estoy pidiendo tenencia respecto al hijo que tenemos en común, que es menor de edad. Entonces, podría yo ganar el divorcio, ¿no? ¿Cierto? Pero el juez cuando llega a evaluar la tenencia, el juez dirá, no, está bien que la cónyuge puede que se haya equivocado, ¿no? Pero acá tengo que ver más allá de las relaciones de los cónyuges. Interés superior del niño entra ahí. Entonces podría el juez decir, no, por ser la edad, por la edad que tiene, no vamos a dejarle con la mamá, ¿no? Con un régimen de visitas para usted, ¿qué le parece? Entonces ahí o sea, no me está dando lo que yo le estoy pidiendo, pero el juez tiene que evaluar. O sea, el juez va a tener que analizar. El juez no me va a dar la tenencia por el solo hecho de ganar el divorcio. Me puede dar, sí, por supuesto, me puede dar. Pero para darme la tenencia va a tener que evaluar, ¿no? Cómo está el cónyuge demandado, cómo está el cónyuge demandado, etc. A ver, veamos al niño cómo está, ¿no?
Por eso es importante o no que en estos casos también tendría que haber un examen multidisciplinario respecto ¿cómo se llama? A un examen psicológico del menor, ¿no? Porque en tenencia, ¿qué hacen? Examen psicológico, ¿no? Socioeconómico también, ¿cierto? ¿No? También, sí, también eso es importante para tomar decisiones en tenencia. En alimentos, obviamente, entran otras reglas, ¿no? Entonces, ahí va la danza. Entonces, podría darte las tres, por supuesto que te podrían dar las tres. Te podría dar las tres. Pero si te da las tres es porque el juez ha tenido que hacer un análisis respecto a esto, respecto a esto y respecto a esto. Y no habría ningún problema que el juez, habiéndote amparado esto, hace un análisis en razón al menor sobre esto y te diga, esto no. O sea, no habría ningún problema. Pero claro, justificándolo, ¿no? Justificándolo. Entonces, ahí va el asunto. Doctor, ¿y si tenemos la tenencia, podemos meter ahí régimen de visita? Claro. Régimen de visitas. Entonces, ahí ve el tema. Entonces, es más, en familia hay un precedente que dice, el juez se flexibiliza la congruencia, lo cual quiere decir que en familia tienes la posibilidad que te pronuncies sobre aspectos o pretensiones que las partes expresamente no te lo soliciten, ¿no? Entonces ahí se flexibiliza congruencia. Entonces las autónomas caminan en ese sentido. Dependiendo del resultado, en el ejemplo que usted nos ha puesto, Ajá. si declara fundado el divorcio, Uh-huh. infundado la tenencia, eso conllevaría como una consecuencia que sea infundar los alimentos por parte de la madre. Okay. De ahí a, no sé si podía... Claro. En el enfoque. Hacer dependiente una de la otra. Sí, claro. Entonces ahí va el asunto, va a tener que analizarse, ¿no? Nuevamente. La pretensión, y la idea es que son pretensiones principales y al ser... Lo que habría que siempre advertir en las acumulaciones que son pretensiones conexas. Eso sí, es inevitable, son conexas. Por eso se acumulan, porque hay conexidad. Si no hubiera conexidad, no se acumularía, ¿no? Entonces, hay una conexidad. Porque si se diera el caso que declarara infundado el divorcio, fundada la tenencia, podría ser que ahí tendría que evaluar ya con más meditar ya si le corresponde a la mujer darle alimento, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Pero ahí igual va a tener que ser analizado, ¿no? Y eso no se puede ver como accesoria. No se puede ver. La accesoria es el solo mérito de amparar una, se ampara el otro. Eso es accesoria. O sea, sin emitir ningún fundamento respecto a la accesoria. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque tienen tratamiento único, porque las autónomas tienen, o sea, es decir, las separamos del expediente y solitas van. Sí, claro. Las accesorias no. No. Necesitan la... Por eso es que aquí a veces la ley te ayuda, pero a veces la ley no te va a decir nada. Y es ahí donde se necesita de un análisis previo del abogado. Ahí viene mucho la capacidad, el conocimiento de los abogados. ¿Cómo plantear esto? ¿Cómo lo vamos a plantear? Porque en muchos casos que nosotros hemos visto en la realidad, en muchos casos lo han enfocado desde un punto de vista de la accesoriedad. Digamos que esta es la que más se ha utilizado. Pero la realidad te demuestra que lo que estás planteando como accesoria en realidad no es accesoria. Y vamos a ver otro caso que tiene que ver con esto, que es la condicional. En la condicional, ¿qué pasa? Usted señala una pretensión principal, una principal 1, la principal X, y señala otra pretensión principal, principal Y. Ambas son principales. Pero dice que la principal Y es condicional.
la principal Y es condicional. ¿Qué significa eso? Que el juez se pronunciará sobre la principal condicional, que es Y, solo si declara fundada la pretensión principal X. Si es fundada la pretensión principal X, ingresaremos a pronunciarse sobre la principal Y. Porque si la principal X es infundada, ahí carece de objeto pronunciarnos sobre la principal Y. Entonces eso quiere decir que para que yo, juez, me pronuncie sobre la principal Y, la puerta que se abre para pronunciarme sobre la principal Y es que se ampare la principal X. Sí, es que se ampare la principal X. Digamos que la principal X resulta ser necesario ampararlo para luego emitir pronunciamiento sobre esto. Porque si la principal X no se ampara, no tiene sentido emitir pronunciamiento sobre la Y, porque la Y se basa en la X, tiene sustento en la X. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí se verá en ese sentido. Entonces, yo presento como principal X resolución de contrato por incumplimiento del demandado. Perfecto. Principal X, resolución del contrato por incumplimiento. Y principal Y, la indemnización por daños y perjuicios. Perfecto. Muy bien. Esto en la práctica también ha sido planteado casi siempre como accesoria, la indemnización como accesoria. Entonces yo digo, ¿no? Si la indemnización fuera accesoria, eso significaría que el solo hecho de amparar la resolución del contrato automáticamente se ampara la indemnización. Eso fuera si fuera accesoria. Entonces, si fuera accesoria, muchas sentencias que yo he visto no serían válidas cuando el juez ha dicho fundada la resolución, y cuando se ha pronunciado sobre la indemnización ha dicho infundada la indemnización. Entonces ha habido sentencias que han dicho fundada la resolución e infundada la indemnización. Entonces, si fuera accesoria, esas sentencias no serían válidas. Y en la práctica sí se han dado y son válidas las sentencias. ¿Y por qué lógica? Pues, porque la indemnización no es accesoria, porque cuando uno me pide indemnización, esta resolución se justifica en esta causal que es el incumplimiento y hay que acreditarle en base al incumplimiento. Hay que probar el incumplimiento. Pero la indemnización se basa en los daños y es un tema de responsabilidad civil. Actualmente la responsabilidad civil tiene elementos de responsabilidad civil, en eso me tengo que basar. Entonces, cuando yo planteo una demanda de resolución por incumplimiento más indemnización y en la indemnización no la sustento, no digo qué daño, después me dice, precísame los daños, ¿no? Señálame qué son, cuáles son, ¿no? Claro, porque lógico, tiene razón, porque es una pretensión principal condicional, no es accesoria. Y el juez, llegado el momento, si se ampara la resolución, paso a pronunciarme sobre la indemnización. Paso a pronunciarme, no necesariamente la voy a amparar, porque podría yo determinar que el incumplimiento existe, la resolución se va a dar, pero no se me ha probado los daños. Entonces podría yo decir, como no hay prueba respecto a los daños, infundada respecto a la indemnización. Entonces, y eso sería válido. En consecuencia, si se pronuncia sobre la resolución, declaran fundada, me paso a pronunciar sobre la indemnización. Y pronunciarme sobre la indemnización podría decir fundada la indemnización también, porque se ha acreditado los daños, o podría decir infundada la indemnización porque no se ha acreditado los daños. Pero si la principal, en este caso la resolución es infundada, carece de objeto pronunciarme sobre la indemnización. ¿Pero por qué?
¿Por qué carece de objeto? Porque los daños se justifican en la causa del incumplimiento. O sea, si no está acreditado el incumplimiento, si no se aprueba el incumplimiento, menos vas a decir que hay daño. Porque la causa de los daños, relación de causalidad, nexo de causalidad, los daños se justifican en razón del incumplimiento, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que estar clarísimo para el juez es que hay incumplimiento. Y una vez que está acreditado el incumplimiento, se resuelve el contrato y ahí analizaremos si hay daños o no hay daños. O sea, pero si el incumplimiento no está, no tiene sentido analizar los daños. Entonces, la indemnización en ningún caso es accesoria. Cual fuere la pretensión que estoy planteando. Divorcio por causal, más indemnización, nulidad de acto jurídico, más indemnización. La indemnización nunca es accesoria. La indemnización siempre es condicional, ¿no? Si es que va como una como principal, como esta. Entonces, claro, en el Perú esto normalmente, ¿cómo se ha planteado, no? Como accesoria. Y la doctrina dice no, no es accesoria. Y claro, tiene razón, no es accesoria. Eso tiene que verse. ¿Queda claro esto? ¿Bien? Una consulta, doctor. Si, digamos, yo soy abogado litigante y quisiera irme, como se dice, a ganador, ¿usted recomendaría, por ejemplo, que mis pretensiones las formara de manera autónoma para así tener mucho mayor probabilidad de ganar y a su vez... ¿Qué pretensiones? ¿Están? No, por decir en contencioso. Podría solicitar pretensiones autónomas y a la vez algunas que sean subordinadas y también accesorias. Mire, lo que pasa es que para yo utilizar cualquiera de estas, lo primero que yo tengo que hacer es, yo lo voy a ver desde una perspectiva civil. Mire, viene un cliente y me dice, doctor, tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Mire, yo he firmado hace algún tiempo un contrato de compraventa. Y ocurre que esto es una compraventa a plazos en la que el comprador no me ha pagado. Es más, cuando celebramos el contrato ya le entregué la posesión del bien. Ya se le entregó la posesión y está ya 2 años de que se celebró el contrato. Me ha estado pagando puntualmente 1 año, pero el año siguiente ya no me estaba pagando. Entonces aquí hay incumplimientos, señor. Entonces, ¿qué pasa? El cliente te cuenta un problema. Te cuenta un problema el cliente. El cliente no te dice, acumúlalo así, así. Entonces, ¿qué hace? Yo lo que tengo que hacer en función de ello, decir, perfecto, tú me estás diciendo que hay un contrato y que no te está pagando. Es una opción que podemos utilizar en la resolución del contrato. Ya, pero también me está diciendo que le has entregado la posesión una vez que has celebrado el contrato, ya hace 2 años. Sí. Bueno, aquí también genera, pues obviamente, la restitución del bien. Pero, oye, pero no te ha pagado nada, ¿solo cuánto te ha pagado? 1 año, y el otro año no, y ha vivido gratis ese año. No, aquí podríamos ir con un tema de compensación por uso. ¿Y te ha generado daños? Sí, claro, por supuesto. No le dices, he perdido dinero. Muy bien, estamos también indemnización por daños. ¿Pero qué quieres concretamente? Entonces uno tiene que decir, ¿qué quieres concretamente? ¿Quieres que se resuelva el contrato? Sí, es opción. ¿O quieres que te pague el contrato? Pague el precio. También, y en realidad, si por mí que me pague todo, no habrá problema. Pero si se resuelve, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me interesaría que me pague todo, ¿no? Más todo. Perfecto, pago. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ante un problema, yo tengo que ver cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Entonces, al final yo saco que todas estas son mis opciones. El gran problema es si me conviene hacer todas o no, o si lo hacemos todo aprovechando una sola demanda, o lo hacemos separadamente, o esperar uno, o esperar otro. Eso va a depender mucho cómo llegamos al acuerdo, o vemos si tenemos opciones de ganarlo rápido, o tenemos argumentos fuertes para hacerlo. Entonces va a depender mucho de eso. Y en el caso, por ejemplo, hay argumentos fuertes.
Porque claro, el incumplimiento queda clarísimo que hay incumplimiento. O sea, ahí no hay mayor, tenemos elementos probatorios contundentes. Perfecto. Ya, quiero acumular todas estas. La pregunta es, ¿en cuál de ellas encaja? ¿No? Entonces, es ahí donde uno, ya el abogado tiene que hacer un trabajo ahí como evaluar, ¿no? Ya, me queda claro que todo esto podemos pedir. El problema que tenemos ahora es cómo lo acumulamos. ¿Cuál va como principal? ¿No? Entonces, a ver. Saquemos la compensación. Manejemos las 4, que es los que más se presentan. Resolución, restitución, indemnización y pago. Ya. ¿Cuál sería la principal? Ya, la resolución iría como principal. Perfecto. El pago también iría como otra principal. Y ocurre que la resolución y el pago son contradictorios entre sí. Porque si me pagan todo el contrato no se va a resolver. Y si no me pagan, pues se resuelve. Entonces lo puedo manejar como alternativas. Alternativas. Lo puedo manejar como pretensiones alternativas. Entonces, o se resuelve el juez o que se pague todo. Perfecto, con pretensiones alternativas. Perfecto, ahí está. La restitución, claro, ¿cómo va a operar la restitución? La restitución se va a dar en el caso que haya la resolución. Entonces la restitución va como accesoria de la resolución. Accesoria de esta. Perfecto, no puede ir como accesoria del pago, no, eso es imposible. Pero accesoria de la otra sí va a ir. Perfecto, la indemnización. ¿Cómo va la indemnización va a ir como principal. También como principal, porque hay que fundamentar la responsabilidad, el daño, el nexo causal, el factor de atribución, todo eso en la indemnización. Perfecto, pero la indemnización va a ir como principal condicional. ¿Condicional de cuál? Bueno, la indemnización puede ir como condicional de la resolución, ¿cierto? Pero también puede ir como condicional del pago, por pago tardío. También puede ser, por pago tardío me ha generado daño. Entonces, en ese sentido puede ir como condicional. Entonces, ahí es donde yo acumulo y yo determino qué opciones tengo, ¿no? Por eso es que la recomendación acá es, primero, ante la historia y ante el problema del cliente, poner en una lista las alternativas, las pretensiones que tenemos, las opciones que tenemos. Primero la lista. Y una vez que tengo la lista, ahí ya veo cuál va primero, cuál va segundo, ¿no? Cómo lo planteo. Y en esto hay, sí le digo, hay algo, ¿no? En esto tiene mucho tiene que ver el sentido común, el manejo de la lógica. Entonces hay cosas que la ley te puede ayudar, pero hay cosas donde la lógica y la coherencia y el sentido común te ayudan. Entonces ahí es donde, ahí se arma este problema, ¿no? Y ahí se puede plantear esta demanda, ¿no? Claro. Ahora, si tu cliente te dice, no, ya no quiero que me pague, señor, a mí lo que quiero es que ese contrato se resuelva, bueno, ni modo, ya me olvido del pago y planteo solo la resolución, ¿no es cierto? Pues, claro, o sea, el cliente me está diciendo, en cambio, si tu cliente te dice, o que me pague o que se resuelva, me da igual, ¿cierto? Ya, si te da igual, pues lo planteo como alternativas. Pero si tu cliente dice, ya no me interesa que me pague, ya me ha incumplido varios meses, ya no quiero nada que saber con quiero que el contrato se resuelva. Perfecto, entonces vamos por la resolución. Entonces, en ese sentido, se resolverá el contrato, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de lo que tenemos y en base a ello, armar la estrategia. Entonces, no podría ir en un solo pedido en la resolución y el pago. O sea, porque el juez, yo he visto casos en el que el juez devuelve y dice, o sea, si es, pronúnciese por un por una petita, si es resolución con restitución o indemnización y pago. Claro, pero tendría, ¿sabes? Cuando yo puedo pedir resolución y pago, yo puedo pedirlo, pero tengo que decir que son alternativas. Porque si yo no digo esto, vamos a suponer que yo diga resolución y pago, y yo no pongo esto, ahí el juez va a decir, no lo entiendo, no, esa es una indebida acumulación.
Claro, entonces ahora, por ejemplo, hay mayor, la indebida acumulación ahora es subsanable, inadmisible. Hasta antes del 2014 era improcedente, era mucho más grave. Ahora no, ahora es subsanable. Bueno, pues me rechazan la demanda, subsano, pues digo, ¿sabe qué? Son alternativas. Son alternativas. ¿Ya? Entonces, ahí si son alternativas, el juez no me puede rechazar. El juez no me puede decir, ¿son contradictorias? Sí, pues, son contradictorias. Pero la ley me permite que si yo acumulo de manera alternativa, puedo acumular pretensiones contradictorias. Claro que sí. A eso queda a entender, señor juez, que para mi cliente le da igual o que se resuelva el contrato o que se pague, pues. ¿No es cierto? Le da igual. Entonces ya el demandado elegirá, pues, ¿no? ¿Cuál de ellas? A él me le da igual. Pero eso se puede hacer, pero eso está en tu libertad, está en tu derecho. Puedes tú solamente irte por la resolución y olvidarte del pago, ¿cierto? Puedes hacerlo. Y en lugar del pago, por ejemplo, lo que podrías tú pedir, y esto sí en caso de resoluciones cuando ha habido entrega de posesión, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo ha estado viviendo ahí gratis, lo que yo podría utilizar es la compensación por uso. Entonces ahí sí podría plantear compensación por uso. ¿Cuánto el monto? El monto vamos a evaluar cuánto puede ser, ¿no? Hay que evaluar cuánto puede ser. Entonces ahí compensación por uso, ha estado un año ahí, no me ha pagado ninguna de las letras durante ese año y durante todo ese tiempo está viviendo. Entonces hay una compensación por el uso del tiempo, ¿no? Entonces eso también se podría pedir. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Ya? Entonces, con esto nos vamos a un descanso. Ya, continuamos.